Buenas noches, saludos. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Ecléctica en algún lugar de este país, México. Son las 21 horas y 31 minutos para el registro. Y bueno, estamos nuevamente intentando conectarnos con ustedes para compartir algunas ideas y pues sobre todo para subrayar que precisamente nuestra intención de compartir ideas nos hace pensar en un tema básico y trascendental de la vida humana, que es la comunicación, independientemente de quiénes sean los agentes que se comunican y cómo es el medio de comunicación. Lo importante es que se necesita en muchos sentidos, en muchos ámbitos de la vida, la intermediación. Y es interesante cómo los seres humanos son capaces de generar una gran diversidad de modalidades de esa mediación que llamamos comunicación. Entonces, nosotros tenemos que pensar que las redes sociales virtuales del Internet son solo una posibilidad humana de la comunicación. Hay una gran diversidad, y eso es parte de lo que se entiende por diversidad cultural y riqueza simbólica, la diversidad de formas de comunicarse. Estábamos leyendo un libro acerca de María Sabina, la chamana mazateca de Oaxaca famosa, la Santa Sabina, y bueno, ella, un libro acerca de ella, escrito por el viajero, etnólogo amateur Gutiérrez Tibón. Es un libro muy interesante cuya lectura yo recomiendo. Está escrito un poco como cuento, en primera persona. Se llama La ciudad de los hongos alucinantes y es una narración bastante interesante acerca de la experiencia con otros mundos en México. Y bueno, vamos a propósito de este libro, comentar que María Sabina era una chamana y como chamana era una mediadora, y evidentemente lo que estaba en juego ahí era la invocación, ¿no? Se invocaba ayuda a entidades todopoderosas, ya sean demoníacas, angelicales, terrestres o celestes, pero era un modo de mediar entre los seres naturales, los iguales, y los seres sobrenaturales. Y es interesante que en este modo de medicina tradicional indígena, en el caso de los mazatecos, quien tiene que tomar las medicinas es sobre todo el médico, no el paciente, porque dado que el médico es también un nodo en el que se juntan dos entidades cuya comunicación es directa, entonces él como mediador necesita estar muy inspirado, necesita estar muy concentrado. Por eso las medicinas tradicionales, los hongos por ejemplo, pues se los ha de comer sobre todo el chamán y no el paciente. Entonces es un modo de ver cómo la diversidad de modalidades de comunicación llega hasta ese tipo de extremos. Pero bueno, interesantes por supuesto. Y vamos a platicar de ello. Y por supuesto estoy como siempre, como casi siempre quisiera estar en vivo, transmitiendo y compartiendo el micrófono con Verónica. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bien. Estoy hablando de la comunicación y de la diversidad. Te estaba escuchando mientras yo estaba tratando de ver sobre este nuevo celular que tengo, que al ponerlo cerca del micrófono crea una interferencia. Uh-huh. No puedo ponerlo frente, no voy a hacer la prueba, qué tal si se arruina o algo la señal. Y bueno, es interesante cómo los aparatos también se comunican, interactúan. Para eso se han inventado las computadoras de esa manera. Se comunican, es muy importante las capacidades que tenga un aparato de comunicarse, igual que es apreciable cuando una persona habla más de un idioma. Y entre mayor sea el número de idiomas, esa persona obviamente resulta más interesante para cualquier empresa contratar, ¿no? La comunicación también tiene que ver con los idiomas. Y tiene que ver con las ganas de entendernos, aunque hablemos el mismo idioma. Y también se trata del mundo de la información y del mundo del espectáculo y de todo lo que existe que gobierna la comunicación. El gobierno como tal y otras influencias que recibe la comunicación y que determinan hasta dónde puede llegar. A pesar de que siempre se apoyará que la libertad de prensa y todas esas cosas, pues todo es limitado. Realmente no podemos
aspirar a que exista realmente toda la libertad, y obviamente sí se siente una intención del gobierno de callar ciertas comunicaciones que no les gustan, ¿no? Y se nota y se ve, y en todos los países pasa lo mismo. O sea, eso no se puede retirar así nada más, ¿no? Y estamos viendo que esa es nuestra modalidad de comunicación, la que nos tocó vivir a nosotros y nos tocaron las computadoras y eso. Así es nuestro tiempo histórico en el que habitamos, por supuesto. Pero es interesante, quizás alguien de otro planeta que nos quisiera entender, o de otro país muy distinto al nuestro nos quisiera entender, diría ya los que viven por aquel lado realmente necesitan un gran despliegue de artefactos tecnológicos para comunicarse. Cada vez hay más medios para comunicarse y cada vez más el mensaje se frivoliza en algún sentido, se tiene que hacer corto en otro sentido para eficientar esa comunicación. Entonces, en nuestras modalidades de comunicación está siendo muy pues paradójico esto de que es más importante el medio que el mensaje. Y así como los curanderos mazatecos necesitan comer hongos alucinantes para poder tratar un asunto de mediación entre dioses y personas normales, comunes y corrientes, pues aquí hay otra, ¿no? Y es tan excéntrico, si tú lo ves desde otro punto de vista, te das cuenta que es tan excéntrico y cada vez estamos hipercomunicados, pero cada vez estamos también desconectados, ¿no? En el sentido de que no emocionalmente, sino en el sentido de que los mensajes no se concretan y no hay un ciclo un poco más interesante y diverso de modos de comunicarse, ¿no? Sí. También tenemos la comunicación con nosotros mismos y la comunicación masiva y la comunicación publicitaria y también la que tiene que ver con el mundo del entretenimiento, y todas tienen su sello. Es interesante para quienes inician una estación de radio, como es el caso de Radio Ecléctica, poder saber a qué corriente se refiere la estación que uno está pues alimentando diariamente con episodios en vivo. Uh-huh. Y se resume que Radio Ecléctica es de carácter informativo. De eso se trata, es el contrato que tiene Radio Ecléctica, es informar, ¿no? Informar. De alguna forma. Sí, la idea es que en la medida en que lo que uno dice tenga algún sentido, podrá estar informando, ¿no? Uh-huh. Información en tomado así como muy amplio, ¿no? Sí. La adquisición de datos y eso. Entonces, si se logra eso, pues sí estaríamos informando, por supuesto. Y además, con la comunicación también viene la frustración de que no seamos entendidos, de los malos entendidos, de las cosas que no se dicen, de las mentiras, todos los vicios que tiene también la comunicación, que se busca manipular. Hay varias formas en las cuales también, sobre todo los medios masivos, pueden tener cierto efecto sobre la población, ¿no? Por supuesto. Pero esta nuestra modalidad de comunicación pues tiene sus cosas perversas inherentes, no podemos deshacernos de ella. Y uno de los problemas de todo este sistema de comunicación amplio pues es eso, la frustración por no poder comunicar, por más que hay diversas herramientas, no solamente textuales sino visuales para transmitir una idea, y en algunos otros sentidos sí se potencia. Por ejemplo, los memes es un modo muy interesante y condensado de comunicar. Ellos son medios muy eficaces porque con poco expresan demasiado, ¿no? Uh-huh. Y no quiere decir que la reducción al mínimo empobrezca el mensaje, pero a veces pasa, ¿no? Y estamos un poco en eso, en luchando contra esa frustración de no comunicar. Y quizás la gente no quiere comunicarse, lo que quiere es hablar de sí, porque tenemos en el internet un gran foro virtual abierto para hablar de nosotros sin que nadie nos haya preguntado. Entonces estamos todavía, creo que, pasmados en ese sentido. Estamos dándonos a conocer y cambiando nuestra foto de perfil tantas veces sea necesario hasta que digamos, ese es el yo, ¿no? Este sí soy yo de verdad. Y
un perfil, ¿no? Pero mientras tanto parece que no hay comunicación o necesidad tanto como de publicidad, ¿no? De existencia en el mundo virtual, tener una identidad ahí. Sí. ¿Qué es lo que tú nos vas a compartir sobre este tema de la comunicación? ¿Qué es lo que tienes preparado, que introdujiste? Bueno, la idea era ver cómo en cada sociedad y en cada cultura existen modalidades de comunicación y que los entes que están involucrados pueden ser humanos y sobrehumanos. Y por otro lado, los medios pueden ser de una gran diversidad y a cada sistema de comunicación les son inherentes ciertos problemas, es innegable. Y bueno, lo que quería comentar a propósito de este libro que se llama La ciudad de los hongos alucinantes, que trata acerca de cómo el autor de este libro, Gutiérrez Tibón, narra su llegada a la Sierra Mazateca de Oaxaca, que es un lugar donde conocido por el uso de hongos alucinantes. Uh-huh. Y entonces ha habido una gran cantidad de viajes allá por extranjeros, sobre todo para probar y experimentar, tener ese gran viaje alucinatorio que es comer hongos. Uh-huh. Y también famoso por la María Sabina, ¿no? La chamana también y curandera. Y entonces este señor narra su llegada a la Sierra Mazateca y descubre un sistema de comunicación con chiflidos de diferentes, parajes de un lugar serrano, ¿no? Uh-huh. Como es el caso de la Sierra Mazateca. Y entonces se chiflan entre loma y loma, digamos. Entonces este hombre va narrando y mientras narra descubre. Y si, lo que podemos ver en esta narración es que si tú buscas cómo se comunica la gente, pues muchas cosas que tú lees o que tú ves o que tú escuchas, las asocias con la comunicación y las lees con los lentes de la comunicación. Entonces salen muchos sistemas de comunicación. Entonces por eso, viendo desde el punto de vista de la comunicación, salta a la vista que en este mismo relato hay la comunicación por los silbidos, por un lado, y la comunicación con las entidades y los dioses a través de un chamán, que por su parte está en trance de hongos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso por supuesto nos lleva también a pensar acerca de nuestra propia labor en Radio Ecléctica, que es un proyecto emergente y que está aún dirigiéndose hacia algún sitio que quizás no podemos ver todavía, pero lo que sí es un hecho es que se trata de un proyecto de comunicación. Y bueno, incluso uno se pregunta ¿por qué estoy como queriendo comunicar ciertas cosas? ¿Por qué le pido a la gente que tome de su tiempo unos minutos y nos escuche, ¿no? Y eso, de contestar esas preguntas ya son suficientes para estar ocupado pensando y para justificar todo este proyecto, ¿no? ¿Por qué quieres comunicar cosas? Pues son muchos los beneficios, ¿no te parece? De comunicar cosas.